Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Por fin es viernes y estamos acá en Radio Lab, en el programa Locos por la WIT. Y hoy vamos a hablar sobre emprendimiento y cannabis. Y para ello tenemos a dos invitados muy especiales, a Pedro Musalem, a Pedro Musalem y a Luis Felipe Meneses. Pedro Musalem trabaja en Latinoamérica Reforma y ahí nos va a contar y nos va a explicar un poco sobre qué es el cannabis en su materia. Adelante, preséntate. Bueno, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. Vamos a tener aquí una conversa entretenida de dos temas que tienen mucho que ver en este momento en Chile, cannabis y emprendimiento. Yo trabajo en un emprendimiento médico canábico que es Latinoamérica Reforma, donde estamos atendiendo pacientes que desean explorar las virtudes terapéuticas de esta planta, que tiene más de 5.000 años de uso demostrado en China, en India, y con propiedades terapéuticas muy observadas y seleccionadas a través entonces de miles de años. En ritos, para medicina, espiritual. Yo estoy hablando de la medicina. Hay un uso espiritual también, que es muy antiguo en la India, un vehículo vegetal que favorece la meditación. Y ahí tiene ese uso ancestral muy antiguo, también en culturas campesinas del norte de África y del Asia Menor. Siempre se ha consumido cannabis para acompañar el trabajo manual, el trabajo del campo, el trabajo agrícola. Genial. Y en Jamaica también encontramos un uso más reciente, pero un uso religioso del cannabis, de los rastas. De los rastas, claro, la cultura rastafari. Entonces ahí hay un uso espiritual del cannabis que está consagrado por la Constitución chilena en sus primeros artículos también. El uso espiritual, la libertad de culto. Tú sabes que existe el psiquiatra Milton Flores, que usó cannabis desde la década del 80 en centros de atención primaria en Santiago, en la comuna de La Reina, para sustituir pasta base por cannabis. Muy bueno. Combatir la plaga esta de la pasta base, que es una droga un estimulante muy dañino para el cuerpo, sustituirlo por otro que es mucho menos, infinitamente menos dañino, como es la marihuana. Perfecto. Entonces hizo este trabajo Milton Flores en los 80 y después se metió en una corriente religiosa que viene del Brasil, que es el Santo Daime. El Santo Daime. Claro. Que traducido al castellano sería como Santo Dame. Ya. Y es un culto en que se utiliza ayahuasca y también marihuana. Wow, qué genial. Entonces después este psiquiatra Milton Flores comenzó a desarrollar esa línea más espiritual y ha salido en la prensa recientemente. Bueno, dicen que la ayahuasca es como que saca tus miedos, o la persona que realmente uno es, como tu otro yo. Bueno, nunca he consumido ayahuasca, pero he leído algo y la gente lo que comúnmente dice es que eso es como que están combatiendo con sus propios miedos, con sus egos o su apego. Como eso, no sé más allá de la ayahuasca. Pero imagino que debe ser interesante la mezcla. Y tiene que ver con facilitar procesos de introspección, de reflexión o de búsqueda que para la gente le puede tomar mucho tiempo, entiendo yo. Hay distintos caminos, o sea, no toda la gente tiene que consumir una sustancia u otra para facilitar ciertos procesos, pero yo entendería que si no hemos sido entrenados nunca, o sea, en lo básico, hablemos lo básico, no hemos sido educados para expresar nuestras emociones, menos en esta conexión mucho más profunda o estos estados más reflexivos o de mucha conexión
con uno mismo y con el entorno. Entonces yo entiendo que son vehículos y son facilitadores para esos procesos internos. Claro, y la sociedad no está como adaptada para... O sea, el sistema no está adaptado como para que uno se conecte y tenga ese espacio de introspección que tú dices. O sea, estamos todos como súper expuestos. Y desconectados. En modo totalmente, automático. Entonces... sí. Lo que yo entiendo es que además ha sido criminalizada, siendo que las culturas ancestrales nos han mostrado, así como nos muestran las bondades de todo lo natural, en uno de los tantos usos a los que podemos acceder. Pero también tiene que ver con una sociedad que castiga mucho la emocionalidad, la expresión de los sentimientos, el tema de la trascendencia, el tema del sentido, del propósito, que por lo menos son los temas que a mí me ocupan, y a partir de ahí yo me conecto con el tema de emprendimiento. No va desde la cosa de lograr negocios rentables solamente, esa es para mí la consecuencia. Ahora estaba leyendo una noticia de que están de moda las sesiones de coach para líderes de empresas líderes del mundo de los negocios en la Amazonia, en retiros para ir a tomar ayahuasca y aprovechar a tratar todos estos temas, ¿no? Muy bueno. Alrededor de la ciudad de Iquitos hay emprendimientos, hay todo un turismo y una industria montada alrededor de estos viajes místicos con ayahuasca, pero fuera de esto anecdótico, realmente son plantas medicinales de uso ancestral. Claro, en el caso de la ayahuasca son 2 plantas, es un brebaje que también probablemente tiene miles de años de uso, y ahora se está viendo que no solamente puede servir para combatir la depresión, la ansiedad, sino que también enfermedades como el cáncer, tiene efectos sobre el sistema inmunitario, propiedades antiinflamatorias también. Buenísimo. Y en los grow, yo he visto aquí en Santiago que además, y en la revista Cáñamo también, ¿cierto? Que tenemos acá en pantalla, lo que podemos notar es que la cannabis, considerada como planta de poder, como una planta que poderosa, induce estados místicos también, la volada, gracias al THC, es una más dentro de una serie de otras plantas de poder. Están los hongos, por ejemplo. Sí. Y ahora los grow en Santiago están vendiendo kit para cultivar de hongos. Fuji, ¿cómo le dicen? Claro, buenísimo. Champiñones, hongos alucinógenos. Buenísimo. Sí, es verdad. Que también tienen propiedades medicinales, y hay toda una cultura psicodélica en desarrollo. Lo que yo tampoco, lamentablemente, tampoco he probado hongo, pero todo lo que me dice la gente es que se conectan más a la naturaleza, que eso va como más conectado con tu yo y la naturaleza. Para mí hay algo más básico que tiene que ver con reafirmar las libertades individuales. Sí. También. Desde ahí yo interpreto todas estas posibilidades y finalmente en ese respeto de la individualidad, de las decisiones que uno pueda tomar, está súper normalizado otras cosas que son mucho más dañinas para la salud de las personas, como el maltrato laboral o el normalizar la falta de respeto en un contexto de trabajo. Yo diría que esas cosas que son súper dañinas para la salud, súper dañinas para el bienestar de las personas y afectan una gran cantidad, ni siquiera son cuestionadas. Pero sí se cuestiona esto que ha sido prohibido por leyes que uno creería que son súper antiguas y son súper recientes. Tienen que ver con esta mirada del mercado neoliberal, donde el negocio de la salud está en manos de unos pocos que dominan las patentes de los productos que están siendo finalmente súper rentabilizadas a costa del sufrimiento de las personas, donde incluso hay medicamentos que podrían resolver temas vitales para las personas, pero no son liberados porque no es negocio. No es negocio. Y están recibiendo esa información que es valiosísima, está siendo retenida. Pero viene un cambio legal, yo creo, apostando a esta apertura del mundo canábico. A propósito de la cannabis, es muy interesante lo que tú dices, porque justamente lo que está ocurriendo ahora en el mundo es que hay una discusión, hay una disputa entre las empresas farmacéuticas, las que por un lado están a favor de, como el laboratorio NOP aquí en Chile, o como
Canopy de Canadá Canopy otras empresas que están apareciendo. Hay muchas en Estados Unidos, en Colombia también. Y a ellos sí los dejan vender los productos acá en Chile. No, pero al punto al que yo voy es que están Sí. esta industria farmacéutica naciente en torno a la cannabis, pero que están apostando a fabricar extractos completos de la planta. Súper. Y hay otras farmacéuticas y otros intereses médicos y científicos, políticos y económicos, porque a ese nivel va todo junto, que están proponiendo que no, que el extracto tiene demasiadas moléculas adentro y no se sabe bien cómo funciona. Entonces lo que hay que hacer es seguir investigando y tomar de las 1500 moléculas que hay en el extracto directo de la planta, que lo puede hacer cualquiera en su casa por autocultivo, sacar 1, 2 o 3 y ponerlas en una pastilla y venderlas. Entonces quieren crear una industria canábica, de medicamentos canábicos basados en la cannabis, pero que solamente la puedan fabricar con altísima tecnología ellos pero ahí hay un sesgo económico, ¿no? Es un tema de la mirada de negocio es evidente, cerrada pero y control de la propiedad intelectual, que es más de lo mismo. Exacto, pero ellos te dan argumentos científicos. Del por qué tiene que pasar así. ¿Por qué tiene que ser así? Entonces detrás también hay un modelo científico y hay una manera de entender la medicina y una manera de entender la salud, que es como el modelo hegemónico sobre el cual se ha desarrollado toda la industria farmacéutica que tenemos. Es una mirada de mundo, finalmente. Tú compras una pastilla y la pastilla tiene en general una molécula. Ya. O sea, un tipo de molécula. El diclofenaco es el diclofenaco. No hay nada más adentro. Es un solo producto. Es una sola molécula. Y eso te explican bien cómo funciona el modelo, todo perfectito, y te lo dan. O la sertralina para la depresión, qué sé yo. En cambio, estos son un potaje de 1500 moléculas, muchas de las cuales ni se conocen. Entonces argumentan, puede hacer daño. Estas cosas que Ojo, están acá. no sabemos cómo funciona. Pero la verdad es que sí sabemos cómo funciona porque tenemos 5000 años de uso humano y cientos de observaciones sobre cómo funciona la planta completa. A diferencia de lo que ocurre con los productos tradicionales farmacéuticos que son de uso reciente, todas estas cosas que están afectando incluso... Y que están matando más gente que... Claro. Y eso es interesante. Y además en un contexto que... Hay todo este debate. Y reafirma un modelo económico que hoy en día nos tiene en la situación en la que estamos. A mí me gusta siempre hablar de esto, de que estamos consumiendo más de lo que el planeta puede darnos o más de la capacidad que el planeta tiene de recuperarse frente a la intervención del ser humano. La cuenta de recursos o la capacidad de regenerarse el planeta, siempre me gusta recordar eso. Hoy día este año llegamos en mayo. Eso quiere decir que a fin de año estamos consumiendo 1,7 veces la capacidad que tiene el planeta. Y eso para conectarlo un poco con un mensaje que tú me pediste que entregara, porque el fin de semana pasado justamente participamos en distintos roles, tú como participante, Carol, yo como mentor y como colaborador, de un evento que se llama Startup Weekend, que tiene que ver con pensar las cosas diferentes y aprender a emprender en este tema de cómo una idea se transforma en un negocio. Y finalmente, si llevamos estas mismas lógicas de emprendimiento a cualquier mercado, el capítulo este fin de semana fue justamente el tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Entonces, finalmente conecta mucho con lo que estamos hablando, porque si hablamos del medio ambiente, si hablamos del planeta, que es un tema de supervivencia, también tenemos que hablar del ser humano y de qué tipo de producto está ingiriendo y qué tan válido es esto que nos han dicho que es la verdad acostumbrada, pero que finalmente nos tiene en una situación planetaria catastrófica. El planeta se está quemando, esa es la urgencia, y el cuerpo humano está sumamente intoxicado por estas cosas que son tremendo negocio para los negocios establecidos. Bueno, y por eso se va a generar la COP25, que reúne a grandes actores políticos en la industria de fábricas. Y de hecho vamos a hacer una actividad el próximo 23 de julio relacionado con esta conversación acerca de cambio climático, impacto ambiental, emprendimiento, nuevas líneas de emprendimiento y
vinculando un poco a empresas, comunidad y emprendimiento en una sola cosa, anunciando un poco lo que estamos organizando de manera súper colaborativa, involucrando a algunas personas que son parte importante de esta conversación, pero abriéndolo a la comunidad, porque a pesar de lo importante que es esa conversación de la COP25, a pesar de lo importante de que es lo que estamos hablando en esta escala de uso medicinal, de productos de uso ancestral, para los medios de comunicación tradicionales no es tema nada de esto, porque están los intereses económicos detrás que justamente restringen el acceso a la información. Y ahí yo tengo una pregunta, que es ¿cómo ves tú el escenario mundial, con respecto al escenario mundial? ¿Qué es lo que va a pasar en Chile cuando se abra legalmente a otros usos, a otros casos de uso con respecto al tema del cáñamo, la cannabis, tanto para el uso medicinal como recreativo y cualquier otra forma que tenga de ocuparse? ¿Qué crees tú que va a ocurrir con respecto a la normativa chilena en un mediano o un corto plazo? Bueno, mira, ¿qué está ocurriendo actualmente en el mundo occidental, especialmente en Canadá, Estados Unidos, Israel y en Latinoamérica, en países europeos como en Holanda, Alemania? La cannabis ya está siendo plenamente aceptada como medicamento. Bien. Plenamente aceptada como medicamento, y se está estructurando una industria alrededor y un conocimiento médico alrededor, y las políticas y las regulaciones van acorde, están permitiendo que se hagan estudios, permitiendo que haya cultivos. En Chile también ha ocurrido, se ha cultivado, se han producido medicamentos, y se está abriendo, ¿no? Se está abriendo para un nicho para pequeño, el mundo de la medicina. Ya, para el mundo de la medicina. Y es así como en Chile han proliferado cultivos, emprendimientos de base locales, que son las asociaciones de cultivadores de cannabis, asociaciones medicinales, que en este momento en Chile deben haber más de 50. Es algo muy nuevo, tiene 3, 4 años. Los clubes canábicos habían escuchado. Sí, que tenía que ver con cómo se asociaban. Algo similar a las cooperativas, pero para el tema de cultivo de cannabis. Buenísimo. Y nosotros como consulta médica es una suerte que existan, y estamos articulados con ellos porque muchos pacientes no pueden pagar el Sativex, es lo único que se vende. Que es un producto legal pero carísimo. Que vale como 200.000 pesos. Que es un extracto completo del cannabis. Yo había escuchado en las noticias que cuando entró, que no se produce 500.000 pesos. Que no se produce en Chile, pero ya existe la posibilidad, ¿no? Entonces la gente, pero es muy caro. Tomando ese ejemplo y viendo que además las leyes chilenas permiten, porque permiten, la ley 20.000, permite, que habla de marihuana, dice... se permite el uso recreativo, espiritual, no lo dice en detalle, pero dice se permite el uso próximo, personal y próximo en el tiempo. Eso es uno. Y después dice también que para fines medicinales está permitido. Y ahí la pregunta es, ¿de dónde la gente va a sacar? ¿De dónde va a sacar la materia prima que necesita? Claro, porque está permitido el uso, pero no el cultivo. Y entonces ahí, en esa zona gris de la ley, en esa indeterminación, nosotros consideramos que es legítimo buscar una respuesta para este problema de abastecimiento, y por lo tanto saludamos y nos articulamos con los clubes que existen hoy en Chile, que están cultivando de esa manera, como asociaciones culturales de cannabis. Hay algunos que tienen distintos tamaños, ¿no? Sí. Algunos han sido víctimas de allanamientos y juicios, los quieren condenar por narcotráfico. Y ellos están ya vinculados, o sea, están con los permisos. Y igual se les allana. Entonces ahí hay una problemática entre lo que dice la ley y el que gestiona la ley, el que la hace, el que la practica. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor los carabineros no están educados en la ley 20.000 y no tienen
o no les interesa, la verdad. Es como cuando Educarse penalizan el cultivo, pero no el consumo, como era esos vacíos raros, porque podías consumirla a nivel personal. Puedes consumir a nivel personal, Tú en Chile según la ley, puedes consumir cualquier droga que quieras, desde que no la compres, no la vendas, no la transportes, no la críes. Entonces uno puede aparezca por la espontáneamente. gracia de Dios, Ya, entonces en tus manos. la ley dice es un que espacio privado. Perfecto. Se tiene que teletransportar mágicamente Sí, o materializar. Se tiene que materializar. Materializarla, claro. Perfecto. Y la ley dice que es legal siempre y cuando ocurra bajo esas condiciones mágicas. Sí. Exactamente. Perfecto. Por eso Así, hay esos tan vacíos. mágico como este militar que está siendo procesado actualmente justamente por malversación de fondos y apropiación indebida. Así de mágica es la ley chilena. Como realismo mágico. Perfecto. Sí, porque de repente apareció con una serie de bienes y propiedades. Sí, bueno, así estos señores honorables que les paga el sueldo a Chile. todos los chilenos, recordando. Pero bueno. Sí. Ya. Yo Bueno, solamente pregunto, porque yo no sé, yo hago estas preguntas es como... de curioso. Claro, porque la ley es tan rara para mí, es tan desconocida que... Sí. Es raro los vacíos que hay ahora. Sí. Bueno, Y hablando de ecología, ¿ya? ¿no? ¿De ecología? De ecología, Dale, porque dale. tú mencionaste, ¿no? Nuestro tema Mencionaron fue, los dos. este fin de Sí, semana fue ecología. justamente esta Lo que pasa es urgencia que ambiental. La participamos preocupación, entonces- en un evento donde yo fui con una idea. Y mi idea era cáñamo industrial. Entonces las personas que les gustaba mi idea se unían a mi equipo. Y entre eso salí una de las más votadas porque le gusta a todos. Pero le eso habían era gustado mi idea. un juego de role-playing Parece- o van a tomárselo en serio. ¿Sabes qué? Era jugar, pero en serio. El que quería después seguir con Sí. el proyecto Y tenía van a la seguir. posibilidad de Sí, seguir. sí. Oye, yo lo encuentro Yo voy a fabuloso, seguir con te el felicito. Es muy buena idea. Gané un premio. Es muy buena idea. Por el proyecto de TechStar, que es una aceleradora a nivel global que está dentro de las 5 más importantes a nivel global. Entonces ellos me van a hacer una mentoría donde nosotros vamos a desarrollar un producto. Ese producto lo elegimos con el equipo que se unió a mí, que son pañales de cáñamo. Qué buena idea. Elaborado con la fibra de Ajá. cáñamo y todo. Entonces hay un periodo de desarrollo. Tuvimos 3 días para elegir el producto, desarrollar el modelo de negocio, buscar los proveedores. Durante 3 días fue sin dormir. No dormimos nada, pero resultó el proyecto. Carol, te ganamos. voy a dar un dato. Ya. Revisa las bases de Corfo porque yo sé que se han ganado ya 2 Sí. proyectos. Ahí Con cáñamo Quemanta. industrial. Con cáñamo Álvaro industrial. Gómez se llama. Sí, Ah, lo ya, Va a ya, conozco. estar ya. en la THC Y yo Expo, supe de un en el proyecto seminario que De tenía que- Agrofuturo. de Agrofuturo. Perfecto, yo Sí. supe un proyecto que Voy tenía a que ver con el llamarlo. monitoreo Tengo de que llamarlo. los indoor. Ya. Básicamente aplicando tecnología Tecnología, para poder sí. definir los tiempos de riego, temperatura, ventilación. Hemos entrevistado y acá control a nivel proyectos remoto. tecnológicos también. Súper. Sí, muy bueno. Bueno, explícanos un poco para que la gente que no sepa sobre la diferencia entre cannabis y cáñamo industrial. Explícanos un poco cuál es la diferencia. Bueno, ok. El cáñamo es como, vamos a decir, una fibra más silvestre y más antigua probablemente, y con una multitud de usos, como tú dices, para hacer tejidos, ¿no? Antes del plástico, las bolsas, las cuerdas. Es una excelente materia prima. Claro, es una fibra muy, muy resistente, la más resistente de todas. Y en Chile era muy cultivado. Chile era el principal exportador de cáñamo en el tiempo del virreinato, Bien. Perú, que ellos consumían cuerdas para los barcos. Sí, para los barcos. Por ejemplo. Cristóbal y Colón. Eso salía de Chile. Sí. Nosotros alcanzamos a conocer los sacos y las alpargatas, ¿no? Cristóbal Colón Y trajo el y las cáñamo a sogas Chile. o cuerdas. Cristóbal Colón trajo el cáñamo a Chile, si no me equivoco, dentro de las cuerdas y las Pero telas. Cristóbal Colón está- no estuvo en Chile, ¿o sí? No Creo sé. que no. O- Ese o a se quedaba en Latinoamérica. el Caribe, pero probablemente llegó de allá, y si uno ve registros prehistóricos, siempre en todas partes de los 5 continentes los seres humanos han andado con semillas que les son útiles, las Perfecto. acarrean juntos, entonces cuando se mueren en los entierros están con sus utensilios y con las cosas que ocupaban, y el cáñamo siempre andaba ahí porque el cáñamo no solo daba buen material y fibra, sino que hacía bien para el dolor,
para ciertas enfermedades. Eso se descubrió muy temprano. Pero después lo que conocemos como cannabis sativa, cannabis indica, y esta otra es el cáñamo es la cannabis ruderalis. Ruderalis. Claro. Pero estas otras ya son como... Mira, si tú ves una pintura de hace 400 años, ves las frutas, vas a ver que no son iguales a las frutas de ahora. Por ejemplo, hay unos cuadros que aparecen sandías en naturalezas muertas. Y la parte blanca de la sandía, que uno no se la come, recorría todo adentro. Y la carne rosada eran unos pompones pequeños metidos en un fondo blanco. ¿Qué pasó? Claro. Las personas se dieron cuenta y empezaron a modificar, a domesticar. Y buscando cada vez las variedades que daban más de eso, las dulce, características que más les gustaban de... bonito, fresco, que a uno le gusta de la sandía, hasta que sacaron la sandía como la conocemos hoy. Es una coevolución entre dos especies. Es como los perritos. Perfecto. Los perros que uno ve que andan paseando en la calle, las señoras con collares, esos perros no están en la naturaleza, son productos humanos. Entonces las plantas de cannabis, estas que aparecen en las revistas y que ganan premios por sus colores, sus aromas, son exquisiteces que han sido producidas a través de cientos de años de trabajo y domesticación humana, de fijarse, de cruzar las mejores especies, las más ricas. Entonces un fruto que no existe en la naturaleza como tal, silvestre, sino que es producto de la cultura humana, y de una cultura muy antigua en que los seres humanos se enamoraron de ciertas plantas. Lo mismo pasó con la amapola, que produce la morfina, que produce el opio. El opio tiene morfina. Pero ¿qué pasó cuando el hombre occidental sacó la morfina y se puso a hacer experimentos? Tenemos la crisis de los opioides en Estados Unidos, con 70.000 muertos, por querer meter una molécula aislada en una pastilla y venderla. Que es lo que se quiere hacer actualmente también con moléculas o partes del cannabis, como lo habías comentado. Claro, sí, tal cual. ¿El cáñamo contiene THC? ¿Qué dosis de THC contiene el cáñamo? Muy bajo. Lo que contiene es CBD. Lo que contiene es CBD. ¿Qué es CBD? El CBD es otro cannabinoide, así como el THC es el más famoso porque le da el nombre a la expo, porque es el cannabinoide que es responsable de la volada, del THC, del viaje psíquico. Sí. ¿no? ¿Y el CBD? Una serie de efectos psicoactivos propiamente tales. CBD es un ansiolítico, tiene un efecto psicoactivo más piolita. Igual es un psicoactivo, pero solo te relaja. Me relaja los músculos, todos los beneficios. ¿Qué beneficios tiene el CBD? En sí, me relaja. El CBD, claro. Me sirve para dormir, insomnio. Totalmente, aunque se ha visto que para dormir es bueno usar alguna variedad índica que tenga CBD, pero que también tenga THC. Ya, que sea más alta en CBD que en sí, THC. O un ratio 1:1 similar, misma cantidad de los dos, más o menos. Perfecto. La sativa, ¿cuál es la sativa? Salud. Salud por tomando eso. Agua. ¿Cuál es la sativa? ¿Cuál es la sativa? Sí, explica a la gente que no... Porque mencionaron, hasta el momento han mencionado dos. Una que es la... El THC. No, perdón, una especie, ¿sí? Que es la del cáñamo, ¿cierto? De las telas y todo eso. La otra es índica, que acaban de mencionar. Y la tercera es sativa. ¿Cómo se llama la primera que mencionaste? ¿La del cáñamo? Ruderalis. Cannabis. Perfecto. Claro. Una especie de cannabis. Claro, sí. La verdad que sativa índica es una clasificación bastante macroscópica, bastante externa, que se refiere al efecto en general y también mucho a la forma, al color, al tamaño de la hoja. Es una clasificación así. Ahora, como te digo, son 1000 y tantas moléculas, porque siempre se están descubriendo nuevas y en combinaciones muy distintas unas de otras. Entonces no está claro realmente cuál es la diferencia a nivel más químico, sino que es solo para hacer la diferenciación. En un efecto grueso, eso sabemos. Efecto. Después, claro, porque tú podrías decir,
es alta en THC, entonces es lo mismo que sativa, porque me va a alegrar, me va a dar la euforia que da la planta. Me van a dar ganas de moverme, de conversar, de reírme. Estar activo. Porque es alta en THC, eso me lo da el THC. De estar feliz. Pero no es el caso, porque hay plantas índicas con THC alto, pero que te dan el efecto índico igual. Que es ese efecto más relajado, más introspectivo, de quedarte quieto, callado, de desestresarte. Y te vuela igual, te vuela porque tiene THC, pero te vuela en otro modo. Entonces no es el THC el que produce ese efecto eufórico por sí mismo. Es la interacción con todas las otras sustancias. Hay otras cosas como los terpenos, por ejemplo. Exacto. Otra familia, porque THC, CBD que estamos hablando son cannabinoides. Y cannabinoides hay en nuestro cuerpo también. En nuestro cuerpo se han identificado 2 endocannabinoides, pero en la planta hay 150 y contando. Wow. Y todavía muchos no tienen nombre, ni se sabe bien cómo funciona. Cuéntanos un poco de eso. Misterioso. Del sistema endocannabinoide. ¿Por qué hace efecto el cannabis en mi cuerpo? ¿Qué es lo que activa el cannabis en mí? Qué interesante. Porque a mí si me hacen esa pregunta no tengo idea, pero yo lo relaciono en cómo mi tema es el café. También, cómo la cafeína se junta con los receptores que yo tengo. ¿Por ahí va o no? Yo lo explico desde lo poco logro entender. Y ahí viene, por ejemplo, en mi caso, que hubo una época que tomaba mucho café de grano porque tenía que probar muchas cosas, trabajaba en eso, que no me producía nada la cafeína. Porque ya tenía mucho. No sé si pasa lo mismo con el tema de los cannabinoides. Pasa casi igual. Ahí nos va. Claro, totalmente, por eso se produce el fenómeno que se conoce como tolerancia en farmacología, en que uno consume la misma cantidad un tiempo largo y va necesitando cada vez más cantidad para obtener el mismo efecto después. Y lo que pasa con el cannabis es que si yo cambio de cepa, me causa más efecto. Si yo, por ejemplo, yo tomo siempre la misma cepa, no me está causando efecto. Agrego más. ¿Me conviene mejor cambiarla o seguir aumentando las dosis? Depende mucho de la persona, de la enfermedad que tenga, de qué tipo de cannabis está usando, de cómo la está usando. Nosotros en la consulta vemos de todo, gente que usa bien y gente que no sabe usar muy bien la planta de cannabis, y ahí tratamos de información, de dar algún consejo. Ya, perfecto. Porque a veces te encuentras con gente que está consumiendo en exceso también. Sí, y que obviamente no le va a hacer el efecto que ellos esperan, porque claro, están consumiendo demasiado. Ya están saturados, como dijiste. Los receptores. Los receptores, sí. Exactamente. Cuéntanos un poco. Entonces, claro, en el eso. cuerpo humano hay receptores que interactúan con el THC y el CBD, es lo que sabemos hasta ahora, que son 2 fitocannabinoides muy parecidos a los 2 endocannabinoides que se han encontrado, que interactúan con esos 2 receptores que hay en el cuerpo. Esto es una simplificación muy grande, porque en realidad no son 2 receptores, ya van como en 5, pero van descubriendo todo el tiempo, ¿no? Porque está en constante investigación la planta también. Está en constante también. investigación, entonces, pero para decirlo en términos muy simples, hay receptores sensibles al THC en el sistema nervioso, en el cerebro, en los nervios. Ahí actúa el THC y ahí funciona el sistema endocannabinoide también, donde tenemos nuestras propias moléculas muy parecidas al THC que actúan en ese receptor de las células nerviosas. ¿Ya? Y lo que hacen es bajar la actividad, inhibirla. En un sentido, por eso es muy útil para gente que tiene epilepsia, gente que tiene temblor, gente que tiene dolor crónico, mal de Parkinson, o gente que está neura, o en el mal de Parkinson, o gente que está ansiosa, que lo que es, está repitiendo. Las neuronas están todo el rato pegadas en una misma frecuencia, y esto que viene a hacer, a bajar poner esa baño frecuencia. frío, bajar la frecuencia, Ya. para que pueda funcionar de otra manera. Por eso a algunas personas les permite Los concentrarse, procesos. por ejemplo.
Sí, absolutamente. Produce efectos súper diversos, entiendo yo. Depende de cada persona y la química de cada cuerpo. Fíjate que en la consulta ahí en el Centro Médico de Latinoamérica Reforma atendemos a veces ingenieros informáticos que nos cuentan que necesitan para estar todo el día frente al computador, solos, concentrados, programando, un poco de cannabis, fíjate, índica, por lo general relatan. Porque están todo el rato así. De alguna manera, a algunas personas de esa profesión, sí. Por ejemplo, me ha tocado ver casos que cuentan. Depende de lo que tengan que hacer. Ese efecto. Sí. Les ayuda a concentrarse. Yo lo que he leído, una cosa que leí súper interesante, la parte ya como espiritual del cannabis, que antes de consumir el cannabis, pensáramos qué es lo que queríamos conseguir con la planta al consumirla. Estoy hablando de una cosa súper muy, no sé, muy demasiado quizás espiritual o demasiado obvio, yo te que como razón. Hay una conexión con la planta antes de consumirla, tú decir qué quiero conseguir, qué quiero lograr. Quiero conseguir concentración, quiero lograr creatividad, quiero lograr alguna meta que me ayude a conseguir alguna meta, que me ayude a concentrarme en la labor que estoy haciendo. Tiene que ver con lo que uno se proponga. Exactamente, porque va muy mental. Hablando la Carola, a mí me recuerda mucho a Bob Marley, o a Lee Scratch Perry, Bob Marley. Grandes músicos jamaicanos, Rastafari, de la cultura Rastafari, ¿cierto? Que han sido grandes creadores, muy prolíficos, músicos de talla mundial y que han consumido continuamente la cannabis para crear y para hacer su música, sus canciones. Entonces es compatible con el trabajo, es compatible. Y sobre todo si tiene esa orientación mística, ¿no? Porque la música Rastafari es música religiosa. Sí, y además que igual cuando uno crea música, esa música viene de alguna parte. O sea, me refiero, viene de algún sentimiento o viene de alguna experiencia, viene de algún recuerdo. Entonces, la creación dentro, o sea, lo que me siento un poco también reflejada, porque cuando yo quiero hacer un proyecto o estoy creando algo, el cannabis me ha ayudado mucho a despejar y también a crear cosas nuevas, a crear ya sea un evento, ya sea hasta un plan de negocio. Me ha ayudado mucho porque me saca de ese foco tan estructurado. Claro. La estructura, me saca de ese foco de sistema. Mucho de la dosis, de la intención, de la frecuencia con que lo hagas también. Súper bien. ¿Cierto? No vamos a hacer aquí una apología ciega. Y hay muchas. Que a todo el mundo le va a servir. Porque hay muchas profesiones que no. ¿Me entiendes? Si tú eres un constructor, por favor. Yo he escuchado gente súper abierta de mente que lo ha probado y le ha producido estas cosas como de delirio y persecución y lo han pasado mal. Han tenido malos viajes. Malas experiencias. Hablemos de eso de los malos viajes. ¿Por qué llega a suceder Depende eso? del contenido interno consumo que tenga cada persona. Desde mi interpretación, uno activa las cosas que tiene en su interior, ya sea consumiendo alcohol o cualquier otra sustancia. Ahora, hay procesos internos que si uno no los resuelve, esto es una opinión muy personal, te siguen. Van a quedar pendientes, van a quedar en stand-by hasta que uno los enfrente. Y de repente este tipo de sustancias te muestran estas cosas. Eso es una interpretación muy personal acerca de la vida incluso que yo propongo. ¿Pero es un buen viaje o un mal viaje? Para algunas personas es un mal viaje. El tema de enfrentarse a sus temores, por ejemplo. Pero a eso yo creo que va él. Es enfrentar los temas y hay que hacerlo, ¿no? ¿Es un mal viaje? ¿Verdaderamente es un mal viaje si te hace sacar esos temores? ¿Realmente será un mal viaje? Desde una cultura que evita el dolor y que evita enfrentar los temas, yo creo que sí. O sea, siempre recordando que yo entiendo que estamos en una cultura que evade el dolor, evade los problemas, evade las emociones. Evade todo. Entonces, no, pero nuestra realidad cotidiana aquí en las calles de Santiago es una realidad
hostil que vivimos. Es súper violenta la ciudad. Y esa es una violencia en el fondo de los empresarios contra los trabajadores, una violencia estructural en que tienen a la gente marchando con poco tiempo para vivir y marchando para ganar un sueldo que no alcanza para vivir. Entonces esto es como un mal viaje colectivo que nos metimos como chilenos a partir de la mente de los Chicago Boys, de la mente de Pinochet, de la mente y todos esos indicadores de éxito que son ficticios. De la constitución que tenemos, que está hecha para favorecer a un pequeño grupo, y el resto nos tienen viviendo más o menos acogotados. Y estamos en ese mal viaje colectivo. Y ahora, bueno, hablando de las sustancias, me acordé de eso porque tú dices está perfecto ese mal viaje es una proyección de la mente, y una proyección de los miedos y de las ideas. Y de todo lo que no has resuelto, tal vez. Nosotros estamos metidos en un mal viaje como país, yo creo, y tratando de curarlo. De curarlo. Sin duda, porque Chile lidera el ranking de enfermedades mentales. Totalmente. Y lo que dice finalmente las estadísticas, que no muestra ningún gobierno, es que este gran ingreso promedio que tenemos a nivel país en realidad está concentrado en muy pocas manos, porque hay unos indicadores que siempre me gusta citar que hablan de cómo el ingreso está distribuido a nivel nacional. Y eso significa que la mayor parte del ingreso está en muy pocas manos, y eso quiere decir que el resto está pasándolo súper mal. ¿Qué pasa con eso? Lideramos ranking de enfermedades mentales, los indicadores, depresión, casi todos los días se está suicidando a alguien en el metro. Y el tema de bienestar, ha sido súper influenciado. Adultos mayores que se suicidan. Los adultos mayores una crueldad. Yo tuve conversaciones con gente que trabaja, trabaja en proyectos de adultos mayores, porque los adultos mayores no les interesa a nadie, a las empresas, a nadie. ¿Por qué? Porque no marchan y no votan. Y lo mismo que le pasa a los niños. Los niños, porque marchan los cercanos, los adolescentes jóvenes, marchan, pero los más pequeños no marchan y no votan. Por lo tanto, estamos en un país que tiene personas invisibles. El que no produce no sirve. Por lo tanto, la gran conclusión a la que yo llego es que el desarrollo económico no va acompañado de calidad de vida. Entonces, no en ese sentido, para nada. Claro, es un desarrollo ficticio, completo para algunos, y para los otros nos chorrean objetos y cosas que hay que consumir, pero que son muy caras y que al final no tienen tampoco mucho que ver con el sentido en Latinoamérica, de la vida. En Latinoamérica Reforma, ¿ustedes apoyan con alguna parte psicológica dentro de la organización? Sí. Nosotros realmente en nuestra consulta hacemos varias especialidades. Hay psiquiatras, hay psicólogos, hay medicina general, hay broncopulmonar. Broncopulmonar, ¿por qué? Porque también se afecta los pulmones. No es porque se nos asoció un médico perfecto. que tiene esa especialidad. Pero el humo sí afecta, pero nosotros no recomendamos fumar la marihuana a nadie. A nadie. Vaporización. Vaporizar o por vía oral. Ya, perfecto. ¿Ya? Aceites. Claro, también vía tópica. Ahí hay varias maneras, depende mucho de la persona, pero fumar en general no. Entonces, ejemplo, yo llego a tu... Pero lo que más vemos es gente con problemas de salud mental, porque además es falso separar una patología física de una su mental. Repercusión mental, ¿no? Entonces la gente que padece dolor crónico, la gente que tiene un hijo con epilepsia o un hijo autista, hay que darle una atención a la familia y fijarse cómo está la salud mental de todas las personas involucradas. ¿Para qué hablar del cáncer? La depresión, la ansiedad, hay que combatirla. Y los oncólogos increíblemente no se preocupan. No, por lo que nosotros escuchamos, por el bienestar lo que nos relatan los psicológico de los pacientes, no hay un seguimiento, no hay un guía tampoco. Y no hay acompañamiento a las familias. Acompañamiento, eso es lo que se necesita en una situación así. Bueno, de todo esto que tú me cuentas, a mí lo que me importa muchísimo es el concepto de desarrollo humano, que cuando se llega a los acuerdos a nivel mundial acerca de qué es desarrollo humano, es apoyar la posibilidad de que las personas logren su máximo potencial. ¿Y qué dicen? No algunos, no la mayoría, todos.
¿Y cómo se hace? A partir de reafirmar las libertades individuales en conjunto con las colectivas y no al servicio de minorías, no al servicio de mayorías. Siempre se habla por eso a mí me encanta esta conversación, porque yo podría incluso estar en desacuerdo con el consumo para mí, pero sí estoy a favor de que las personas, estoy dando un ejemplo, no estoy manifestando ninguna posición en esto que digo. No estoy diciendo que no fumo. No digo ni lo uno ni lo otro, sino más bien el acto de reafirmar nuestra propia libertad tiene que ver con reafirmar la libertad de todos. Y si hablamos de desarrollo humano, hablamos del desarrollo humano de todos, no de algunos, no de la mayoría. Por ahí viene mi punto de vista y desde donde yo entiendo muchas cosas que permiten acceder a este desarrollo humano. Uno de ellos es el tema de emprendimiento, pero también entendiéndolo como un estilo de vida en que uno se hace cargo de este propósito de vida y se empieza a conectar y relacionar con los demás. Y a partir de eso cuestiono todo. Cuando tú hablas de la salud, por ejemplo, que tratan a un paciente, pero la familia no existe, en este caso de salud, que es grave y que afecta la calidad de vida, pero de toda la familia. De toda la familia, la parte económica, psicológica, en todo. Me encanta esta conversación porque al final es entender al ser humano como un todo y como un ser colectivo. Sí, ese es el mal viaje que tenemos también como civilización humana, de haber segmentado mucho las cosas, haberlas separado y no ser capaz. Haberlas separado tanto de uno, del humano como esencia. De una integralidad. Y ves tú qué es lo que pasa con esta discusión que yo les contaba al principio entre el extracto completo y el querer separar las moléculas para meterlas en pastillas y venderlas por separado. Y finalmente alejar el conocimiento ancestral, este conocimiento de culturas que son muy antiguas. Y que además todas estas culturas trabajaban también en colaboración y en equipo. O sea, esto siempre... Sí, no hay que idealizar. No hay que idealizar, nada. Pero algo de esto que ustedes dicen, yo lo comparto plenamente. Como el conocimiento de los antiguos hay que valorizarlo decir, no es científico, no sirve. Como con una noción muy estrecha de lo que es la ciencia. Sí. Porque esa gente que te dice así no consideran que la antropología, la sociología, la arqueología también son ciencias. O la historia o la filosofía fueron las madres de la ciencia también. Claro, este acto de cuestionarse todo y de reducirlo, de verlo todo desde un modelo matemático, y si no se le puede meter modelo matemático, entonces no es científico. Eso es una mirada muy reciente y muy relacionada con el desarrollo, ¿cierto?, del capitalismo también. Que parcializa el conocimiento y las áreas de desempeño del ser humano, además, lo parte en pedacitos. Una consulta. Y busca el rendimiento y tiene esta relación al final utilitaria con el planeta, de tomar y desechar. En tu consulta llegan jóvenes. Va todo ligado. ¿Desde qué edad? Sí, llega gente joven, jóvenes de todas las edades, pero en general es gente ya de 25 para arriba, la gente que llega, salvo niños, ¿no? Salvo niños, que tienen problemas puntuales como autismo, epilepsia. Lo he escuchado mucho para el autismo, mucho. Que lo que hace el cannabis en el autismo es como sacar esa parte de comunicación que no tienen los niños autistas, el poder comunicarse con los demás. Los ha ayudado mucho en el cannabis. Y otros niños son muy agresivos, autoagresivos, y ahí también las cannabis que calman y que bajan la ansiedad son muy útiles en esos niños. Y ahí se juega con estos efectos dependiendo la cepa, dependiendo el cannabinoide. Ya, actualmente un niño puede tratarse con cannabis. Sé que existe Mamá Cultiva. Pero ¿se puede tratar a un niño con cannabis como los niños autistas? No, absolutamente. Niños que tengan epilepsia Nosotros tenemos reflectaria. varios pacientes que
Los papás, después de un largo camino de fracaso y desengaños, llegaron a la cannabis y se acercaron a nosotros. Una solución. Y tuvieron que sacudirse todas estas creencias de que está al borde de lo legal, de que es algo malo, que es algo dañino. Y yo creo que llegaron incluso en esta situación de estar desesperados finalmente, sin encontrar ninguna solución, y ya querían probar cualquier cosa, creo yo. Claro, es que las consideraciones morales de qué es lo bueno, qué es lo malo, se acaban cuando tú ves que un ser querido o está sufriendo, tiene un cambio radical y deja de sufrir. Ahí se van todas esas creencias cuando vemos que nuestro ser querido tiene una mejor calidad de vida gracias al cannabis. Y eso es súper importante para las familias. Exacto, tú sabes que hay gente que dice que la planta es perfecta, que solo tiene un defecto, que es que tiene THC. Entonces, como un error de Dios que le puso el THC. No es un error de Dios. Perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es simple. Le sacamos el THC y hagan lo que quieran con las otras moléculas, que igual son medicinales, etc. Pero el THC... es también medicinal, pero si tú le sacas el THC, eso también va a ser medicinal, sin el THC. Pero ¿por qué sacar el THC? Si también es medicinal el efecto que tiene, es porque vuela, es porque produce ebriedad. Y lo que le molesta a la gente que no consume droga o que está en contra de las drogas es que uno sea feliz. Es la ebriedad. Y se toman una botella de destilado. Es la ebriedad. O nos tomamos una botella de destilado. Porque eso ya es como una esquizofrenia. Eso ya es como una esquizofrenia. El que juzga se toma 2 botellas de destilado, pero el verdadero prohibicionista que juzga de verdad contra la ebriedad es contra el alcohol también. Eso, hay gente que es así. Si el alcohol estuvo prohibido en Estados Unidos. Sí. Por una cruzada de intereses ahí donde estaban también las iglesias evangélicas. Tal cual. Yo creo que me cuenten qué son estos tickets. Porque veo que hay unos tickets acá. Sí, son y algo que tú me contaste antes de entrar. Son entradas para la Expo THC y las vamos a sortear acá dentro de todos los que comenten y participen. 2 entradas doble para uno se van hoy día. Se van hoy, los vamos a anunciar por el programa Locos por la Weed. En Instagram lo pueden buscar. Así que ahí vamos a estar. Y aquellos que lo vean en diferido este programa, ¿podrán participar? ¿Vas a guardar algunas entradas para aquellos que participen? Sí, tengo muchas entradas, así que pueden seguir participando. Las voy a estar sorteando todos los viernes acá en el programa, en la radio, para todos los que nos ven. Ya, bacán. Porque... yo quiero una. Sí, obvio. Como invitado tiene... Muchas gracias. Voy a regalar una. Bueno. Yo ya tengo, así que... Sí, ya tiene. Bueno, se nos acaba el programa, chiquillos. Muchas gracias por estar acá. Fue muy educacional para mí. Por explicarnos, por tener la paciencia de explicarnos. Gracias por la conversación. Y bueno, la conversación fue súper profunda, hablamos de todo un poco, hasta de política, y eso es súper enriquecedor porque nos damos cuenta también que el cannabis involucra todo. O sea, que no es solo una planta, sino que es algo, es múltiple. No es solo la bola. No es solo la bola. Es mucho más que eso, y el interés del programa es eso, empezar a generar comunidad, empezar a que la gente se entere, se informe, educación en relación al cannabis, y que no lo vea ya como algo cannabis, volados, son todos unos vagos. No, esto es mucho más profundo. Hay un tema salud, hay un tema de educación, un tema de formación también, de investigación, que esto siga creciendo y que siga creciendo para la comunidad y para el bien de los seres humanos. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos. Radio Lab, y estábamos en el programa Locos por la Weed. Nos vemos. Gracias. Gracias. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores.